Ellos se llaman El Faro. Bueno, realmente el momento en el que me interesó la música, estaba muy pequeño, tenía aproximadamente 14 años y fue cuando comenzaba a buscar entre digamos, las cosas de un tío con el que yo vivía. Él tenía varios cassettes, tenía mucha música, tenía LPs, tenía pues todo este tipo de cosas que para mí era algo que me llamaba mucho la atención siempre desde pequeñito, y los colocaba pues en un tornamesa o metía los cassettes en la casetera y escuchaba música, y eso me parecía muy chévere, me parecía muy interesante el sonido que producían este tipo de objetos, las canciones y todo, ¿cierto? Eso fue lo que más me llamó pues como la atención de la música, y aparte de eso haber encontrado una guitarra acústica por allá en un rincón que pertenecía precisamente a él, con 2 cuerdas, y con esas 2 cuerdas digamos que hice mis primeras presentaciones en un colegio. Ahí comenzó pues como toda mi historia. Que me interesó del rock realmente fue el sonido, que era un sonido muy diferente a otros géneros musicales y todo, ¿cierto? Me interesó mucho en el momento que quise trabajar con unos compañeros de colegio y les hice la propuesta: ¿por qué no hacemos una banda de rock? Quería tener una banda de rock, y nos íbamos para la casa de alguno de ellos y practicábamos con las ollas, con todo lo que encontráramos, ¿cierto? Cogíamos incluso la guitarra acústica que yo tenía, le metía un micrófono pequeñito, se lo metía dentro del huequito de la guitarra, y eso producía un feedback, pero era interesante, todos ese tipo de sonidos, y era muy chévere, y así comenzamos a trabajar, ¿cierto? En medio de digamos, con instrumentos inventados por nosotros mismos. Nos fuimos dando cuenta que trabajar con equipos que digamos que fueran más responsables, que tuvieran pues como más calidad, nos hacía mejorar a nosotros como banda, ¿cierto? Entonces pasamos muchas veces de tocar con ollas y cosas así, a tocar de verdad con baterías, con instrumentos de verdad. Por ejemplo, ya no tenía que meterle el micrófono a la guitarra, sino que ya con el tiempo conseguimos guitarras eléctricas y ya las conectábamos, pero no conectábamos en amplificadores, sino en un equipo tradicional de sonido, y lo quemábamos. Y esas cosas, pues obviamente nos ganábamos unos buenos regaños, pero la experiencia que teníamos era lo más satisfactorio del mundo, pues, y ya cuando dábamos los primeros conciertos y todo, y nos fuimos dando cuenta que utilizar realmente buenos productos, era supremamente importante para poder mejorar como banda. De las cosas que más me satisface de ser músico realmente es la experiencia de viajar, conocer, estar con el público, compartir con el público, disfrutar el show, que puede durar 1 hora, puede durar 2 horas, y tú sientes que es el mejor momento de tu vida. Es de las cosas más satisfactorias que uno puede tener como músico, estar en contacto con ellos. Para seguir creciendo como músico es importantísimo tener en cuenta y saber que siempre hay un escalón más arriba de donde estás. Es importante crear tus propias canciones, tratar de ser mejor, ¿cierto? No pensar que ya las cosas están hechas, que hoy estás grabando algo y que fue lo mejor que hiciste. No, siempre va a haber algo más importante que hacer, y eso es una cosa importante, muy importante en la música y para uno como artista.
Bueno, una experiencia positiva cuando estoy tocando mi instrumento es primero sentirme cómodo con lo que esté trabajando. Si estás trabajando con algo que no te genera confianza, creo que el show podría salir mal, creo que la grabación podría salir mal. Entonces es importante, muy importante, estar primero respaldado por una buena marca, tener un buen equipo de trabajo para poder hacer las cosas excelente en escena. Hablando precisamente de un buen respaldo de equipos de trabajo, es importante tener obviamente unas buenas cuerdas, una buena guitarra, tener una buena correa, que imagínate tener un instrumento que puede costar 3 millones de pesos, 4, 5, hasta 15 millones de pesos, y que no te lo sostenga una correa que valga realmente la pena y se te puede ir al piso y prácticamente destruirse. Entonces, las pajuelas también son algo supremamente importante, no solamente para tocar, también siempre que bajas del escenario la gente quiere tener algo tuyo y pues hombre, qué mejor recuerdo que poderles compartir una pajuela con la que estuviste tocando en el concierto o estuviste en grabaciones. Entonces son cosas muy útiles para uno como artista, con las que puede trabajar y dar un show que la gente recuerde siempre. El consejo que le puedo dar a alguien que va a comenzar a tocar o que va a comenzar como en el cuento de la música, primero es que tiene que creer en él, tiene que hacer a un lado los pensamientos negativos, hacer a un lado las palabras como eso no sirve, eso no te va a dar. No, hay que desechar completamente ese tipo de palabras, ese tipo de pensamientos. La música es de dedicación, la música es uno de los trabajos más que necesita más tiempo de vos, porque tú en la música no tienes un horario, no dices trabajas desde 8 hasta 5 de la tarde, no. Te puedes despertar a las 8 de la mañana con una idea y puedes llegar al estudio y grabarla y a las 12 de la noche estás terminando y al otro día continúas. Entonces yo creo que lo más importante acá es hacer las cosas con amor, decidido y siempre trabajar duro por la música.